Bueno, buenas tardes. Aquí les habla Jairo Jesús Barrios, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y vamos a tener una entrevista con el señor Abel Guerrero para el trabajo de políticas públicas. Bueno, lo presento primero. Acá tengo al señor Abel Guerrero, tiene 76 años, desmovilizado del M-19 en el año de 1990. Graduado en la Normal de Varones en el proyecto de reinserción por medio del Instituto Pedagógico Nacional. Fue comunero en 1998 hasta el año 2000 en la Comuna 4 de Barranquilla. Hoy actualmente ya no se llaman comunas, sino que son localidades. Esa vendría a ser la localidad del suroccidente de Barranquilla. Actualmente es dirigente campesino de Acción Cultural Popular, desplazado por la violencia en Buritaca en 1984 y fue desplazado nuevamente en el año 2002 en Palomino, Guajira. Señor Abel, buenas tardes, ¿cómo está usted? Bueno, bien, muy bien, gracias a Dios. Bueno, señor Abel, primero antes de empezar la entrevista le pido por favor que nos autorice que esta entrevista que le vamos a hacer solamente se va a utilizar para fines educativos de la universidad y para el trabajo de políticas públicas que actualmente estamos desarrollando en la universidad. Entonces, para que nos autoriza. Sí, señor, sí, claro, Bueno, correcto. señor Abel, yo le voy a hacer unas preguntas para que usted en breve pues me dé su opinión acerca de esto. Vamos a enfocarnos en lo que es el conflicto armado en el país. La primera pregunta que quiero hacerle, teniendo en cuenta que usted es desplazado por la violencia, a ver, que nos cuente brevemente qué sintió o qué sensaciones le dejaron a usted el hecho de haber sido desplazado por la violencia 2 veces, y qué relación cree usted que tiene eso con lo que sucedió en la masacre del Salado. Bueno, a ver, sentir es algo muy difícil de describirlo porque queda uno como morir y nacer de nuevo, porque es hacer una nueva vida, perder todo lo que uno tiene, hasta parte de familia, entonces es muy doloroso. Entonces yo creo que esto es una experiencia que le pide uno a Dios que no se vuelva a repetir ni para uno que la vivió, ni para las personas que no han pasado, han vivido esa experiencia. Eso es algo muy, 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 muy difícil. Bueno, señor Abel, otra pregunta. ¿Usted cree, qué opinión le viene al respecto? Colombia es uno de los países más violentos en el mundo. Han habido múltiples masacres, según el Centro de Memoria Histórica. La masacre, por ejemplo, y el desplazamiento del Salado, la del Aro, la que usted vivió en Palomino, Guajira. ¿Usted cree que estos desplazamientos y masacres donde grupos paramilitares, por ejemplo, se quedaron con tierras de campesinos, cree que es algo que fue sistemático o simplemente fueron cuestiones airadas, como que a la suerte? ¿Qué opinión tiene usted al respecto con eso? Bueno, a ver, con la historia, pues es una historia que tenemos muy larga del país. Pues yo pienso de que la persona que intentó resolver un problema público o de violencia como la que venía sufriendo Colombia con la guerrilla, y como decimos, salió más cara la cura que la medicina. Trataron de buscar, las convivir inicialmente, después se pasaron y hacer los paramilitares de Colombia, que para mí pagamos justo por pecador, porque fueron donde se presentaron todas esas masacres de gente indefensa, campesinos. Si tuviera más tiempo para contar historia, de pronto de cuestiones que las pude vivir muy de cerca, de masacres que hicieron, y eso de todas maneras tenemos que entenderlo y pues saber, y para nadie es un secreto que todos esos
todas esas cuestiones que sucedieron, todas esas masacres, todos esos desplazamientos, tenían algo que ver con un respaldo del gobierno, porque unos grupos armados dentro de las ciudades y los pueblos deben de estar respaldados por las mismas autoridades y el gobierno, o de no pueden operar, porque para eso está el gobierno, para defender a nuestro pueblo. Entonces, para mí, esto fue de la mano. Bueno. Gobierno con paramilitares. Ok. Una última pregunta, señor Abel, aprovechando acá que lo tenemos en esta entrevista. Usted fue desmovilizado del M-19, Movimiento 19 de Abril, ¿cierto? Se llamaba. Sí, señor. Sí, señor. Usted, que fue militante del M-19, de pronto esta pregunta se la hago para las personas para muchos jóvenes tal vez, que no están acostumbrados a ver política y que de pronto, pues para ellos todos los grupos armados o todos los grupos insurgentes eran lo mismo. Para usted, a manera personal, brevemente, ¿qué cree usted que diferenciaba o en qué cree usted que se diferenciaba el M-19 de los paramilitares y de las guerrillas o los grupos que se hacen llamar guerrillas que hoy son disidencias que tenemos en la actualidad, como por ejemplo la Segunda Marquetalia? ¿En qué cree usted que se diferenciaba el M-19 de esos grupos y de los paramilitares? A ver, mire, el M-19 se creó una parte para defender los derechos del campesino, los derechos del campesino, los derechos del pueblo. Habían unos programas que no se salieron de pronto a la luz pública, pero se llamaba Guerra a la Ignorancia, la llamábamos ahí. Yo fui, por ejemplo, no digamos que estuve metido directamente en el proceso, pero sí fui muy colaborador en esa parte. Colaboré mucho desde muy joven, desde su nacimiento. Pero la idea no era hacerle violencia contra el pueblo, sino ayudar al pueblo, que el pueblo se educara, que tuviera sus derechos que le correspondían de parte del Estado. Cuando empezaron esas reclamaciones, entonces las que estaban en contra de eso empezaron a declarar que era como una guerrilla, no como un grupo organizado. Eso no es un grupo para maltratar a nadie, para matar ni para desplazar a nadie, sino únicamente para llevarle un mensaje al campesino diferente para que aprendiera a reclamar sus propios derechos. Esa es la diferencia. Eso no había ninguna mira a hacer violencia contra el pueblo, con nadie. Ok, bueno, señor Abel, le agradezco mucho y bueno, lo cierto es que más allá de las opiniones políticas, porque esto pues la idea es ser objetivo, pero hay que decirlo, el M-19, muchos de sus dirigentes llegaron a cargos públicos de elección popular, como usted, que fue comunero, que hoy se conoce como edil, y hasta pasando por Navarro Wall, que fue gobernador de Pasto, ¿cierto? De Pasto. Sí, Y el presidente de la República, Gustavo Petro, que fue también militante del M-19. Bueno, señor Abel, le agradezco mucho su tiempo y espero tenerlo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por darnos este espacio. Bueno, siempre a la orden, siempre aquí estamos para servirnos. Bueno, gracias. Aquí estuvimos con el señor Abel, desmovilizado del M-19 y actualmente dirigente campesino de la Acción Cultural Popular. Muchas gracias, señor Abel.